Buenas tardes, Buenas tardes, general. buenas tardes a todos. Eh, Bien, vamos a continuar con el ejercicio que hemos estado haciendo, bueno, que hemos estado viendo. Ayer pues ya hicimos algún tipo de trabajo, voy a compartir la pantalla. Bien, ayer no me quedó tiempo de roturar toda la distancia, entonces lo vamos a hacer ahora. Bien, ayer vimos cómo definir los flujos en cada uno de estos tramos, o mejor dicho, comenzamos comenzamos eh, seccionando las tuberías, después seleccionamos los flujos que va a haber en cada tramo de tubería, después seleccionamos los diámetros. Entonces ahora venimos a la parte de seleccionar lo que son las, las pérdidas. Eh, para eso yo voy a hacer uso, bueno, de las tablas que hemos estado viendo, del plano que tenemos aquí, y de la hoja de Excel bueno, que yo mostré ayer, solo que ya borré los valores para que los hagamos de cero. Y para que los hagamos desde cero. Bien, antes de eso, yo quiero, porque, bueno, cuando hicimos algunos ejemplos, voy a ampliar un poco. Cuando vimos cómo calcular las pérdidas, nosotros usamos esta fórmula. Y es la misma fórmula de turbomáquinas, donde la pérdida primaria va a ser igual a un coeficiente de fricción por una longitud entre 100. Entonces, esa es la fórmula que estamos aplicando cuando hagamos el examen y sea a mano, va a ser esta fórmula. Ahorita, como son demasiados tramos, yo voy a utilizar la hoja de Excel, pero realmente estamos aplicando la misma fórmula. Aquí donde yo tengo la fórmula de pérdida primaria, yo tengo el coeficiente por la longitud entre 100. Entonces de ahí sale los datos para la cabeza o los datos para pérdidas en la hoja de Excel. También les va a servir la hoja de Excel para sus proyectos. Y bueno, también porque aquí yo puedo agrupar las secciones de tubería, las puedo agrupar por diámetro, luego ingresar las longitudes. Tengo con fórmula que esta se pase a pies, porque la fórmula pues involucra distancias en pies. El flujo como dato para saber qué flujo estoy considerando, el dato de velocidad, que es el que a mí me sirve para definir los diámetros y que es el que utilizamos ayer, y también lo que es el coeficiente y lo que es velocidad al cuadrado en 2BCG. Bien, entonces, otro dato que necesitamos saber es el concepto de qué pérdidas voy a sumar para calcular mi cabeza de una bomba. Bien, vamos a seguir un poco la ruta de la tubería. Ahí estoy ampliando un poco el plano. En caso de que no se logre ver bien, pues solo me avisan. Siguiendo la ruta de la tubería, yo tengo una sola tubería que sube hasta la bomba. Después de la bomba, se incrementa la energía y continúa su ruta hasta este primer ramal. Bien, aquí yo tengo pérdidas por fricción antes de este ramal, tengo pérdidas por fricción después de este ramal y también tengo pérdidas por fricción en el ramal, o sea, en el tramo 3 a 7. Luego, si continuamos, tenemos otro ramal donde yo ramifico hacia las dos pilas. En este tramo de 4 a 8 yo tengo pérdidas por fricción, de 8 a 9 y de 8 a 10 también tengo pérdidas por fricción. Y luego el otro flujo continúa hasta el intercambiador y del intercambiador pues sube al tanque. Sube al tanque hasta este punto. Ahora bien, para yo calcular las pérdidas, yo no voy a considerar todas las pérdidas por fricción, incluyendo los ramales, porque en ese caso yo tengo varias rutas y son rutas en paralelo. Yo voy a considerar las pérdidas por fricción de la ruta más lejana en cuanto a pérdidas, que casi siempre pues es la ruta más lejana físicamente. ¿Cuál sería nuestra ruta más lejana? Pues es desde el tanque a la bomba, perdón, desde la cisterna a la bomba
pasando por el intercambiador y llegando hasta el tanque elevado. Esa va a ser mi ruta más lejana en cuanto a pérdida. Con lejana me refiero a la que produce mayor pérdida. Si la bomba logra vencer la pérdida de la ruta más lejana, pues seguramente logra vencer la pérdida a las rutas más cercanas. Es decir, si la bomba logra enviar fluido hasta el tanque elevado, pues seguramente logra enviar fluido a la torre y a la pila. Entonces mi cálculo de pérdida solo va a considerar la ruta más lejana, a la que produce mayor pérdida. En este ejemplo es fácil de identificar. La que produce mayor pérdida o mayor cabeza, podríamos decir también, es la que llega hasta el tanque. Pues aparte de las pérdidas, pues está todo este cambio de altura, mientras que las otras no tienen ese cambio de altura. Entonces, estas no las vamos a considerar, lo que son estos ramales pequeños, no vamos a considerarlo en pérdidas para la cabeza de la bomba. ¿Qué pasa? Un caso que puede pasar es que esta ruta llegue más lejos y a simple vista no podamos saber cuál de las dos rutas tiene mayor pérdida. En ese caso lo que nos toca pues es calcular las pérdidas en las dos rutas. Hacer todo el procedimiento hasta el tanque y hacer todo el procedimiento hasta el otro punto más lejano. Y el que me arroje mayor valor en pérdidas o en cabeza, esa va a ser la cabeza de mi bomba, la que tenga mayor distancia. Ahorita pues es fácil de identificar desde la cisterna hasta el tanque elevado. Una vez con ese concepto, pues comenzamos a calcular nuestras pérdidas. Voy a comenzar desde la parte de la cisterna. ¿Qué tramo voy a tener o qué tramo voy a calcular? Voy a calcular el tramo 1 al tramo 2, que ese es el tramo de toda la tubería que sube, cambia de dirección hasta la conexión a la bomba. Entonces, yo lo que hago, o por lo menos como armé yo la hoja de Excel, es que yo rotulo mi sección de tubería. Bueno, tengo que cambiar aquí. Tramo 1 a 2, se me tira la fecha. ¿Qué diámetro teníamos o qué diámetro calculamos el día de ayer? Calculamos 6 de diámetro y calculamos que por esa tubería van 500 galones por minuto. ¿Qué longitud tiene esa tubería? Bueno, tiene 690 más 232. Tiene 690 más 2.32 son 922. No, perdón, 690 más 332. Son 1022. Entonces, aquí ya tenemos la distancia para nuestra ecuación. De esa ecuación, ¿qué nos hace falta? Pues nos hace falta el coeficiente de fricción. Y aquí regresamos nuevamente a la tabla cuando seleccionamos los diámetros. Seleccionamos el diámetro de 6. Voy a ampliarlo un poco por si acaso no se mira bien. Creo que ahí se mira bien. Diámetro de 6 y 500 galones. Teníamos un coeficiente de 1.66. Entonces lo colocamos como 1.66. Y aquí pues ya tenemos todos los datos que nos calculan la pérdida. Recordando que esta pérdida viene de la ecuación que vimos en la diapositiva, que vimos en la clase cuando aprendimos a usar las tablas. Viene de pérdida primaria es igual a un coeficiente de fricción por una longitud entre 100. Entonces de ahí viene esa ecuación. Y ese tramo de tubería solo por fricción tiene una pérdida de 0.56 pies de columna de agua. Solo ese tramo tiene esa pérdida por fricción. Ahora bien, ¿qué más podemos colocar? Podemos colocar la velocidad. ¿Qué velocidad teníamos con esa combinación de diámetro y flujo? Teníamos 5.55. Y velocidad al cuadrado entre 2 veces g es igual a 0.479. ¿Por qué calculamos o por qué para nosotros es necesario obtener este valor? Si recordamos un poco, las pérdidas secundarias de los accesorios que estén en esa tubería es igual a un coeficiente K por velocidad al cuadrado de 2 veces G. Entonces ya tenemos este valor para los accesorios cuando calculemos pérdidas secundarias. Bien, entonces
Aquí ya tenemos la pérdida por fricción del primer tramo de tubería. Después, cuando calculemos pérdidas secundarias, ¿qué vamos a necesitar ingresar? Vamos a necesitar ingresar la pérdida de esta válvula. Si no tenemos la tabla, entonces debe ser un dato que a mí me proporcionen. En este caso, yo sí se lo estoy asignando como una pérdida de 0.25 PSI. En su momento, debemos recordar que mi tabla, mi cabeza de bomba está calculado en pies. Entonces, esta pérdida, antes de ingresarla, voy a necesitar pasarlo a pies. ¿Qué más voy a tener como pérdida secundaria en esta tubería? Voy a tener este codo como un cambio de dirección. Voy a tener esta válvula con puerta. Voy a tener esta válvula o este filtro. Y voy a tener esta junta. Ahora, para junta de expansión yo no les he pasado tabla. Entonces, ese dato yo se los incluyo, creo que por... Aquí está. 0.1 pies de columna de agua. Entonces, esas serían las pérdidas por accesorios cuando pasemos a la parte de pérdida secundaria. Hagamos los demás tramos. Digamos el tramo de 2 hasta el tramo 2 hasta 3. ¿Qué distancia? Bueno, primero, ¿qué diámetro? Nuevamente es diámetro de 6. Este sería el tramo 3, perdón, 2 a 3. También son 6 pulgadas y tiene 500 galones por minuto. ¿Cuál es la longitud? De longitud tenemos, bueno, voy a ampliarlo por si no lo vemos, tenemos 3.21 más 17.15 y tenemos 20.36 metros. Entonces aquí tenemos 20.36 metros, que es igual a 66.78 pies. Bueno, tenemos el mismo diámetro y el mismo flujo, pues la velocidad va a ser la misma, el coeficiente va a ser el mismo y velocidad al cuadrado en 2 veces g va a ser el mismo. Ahí ya tenemos que por pérdidas primarias ya llevamos 1.67 pies. Siguiente tramo, ¿cuál sería el siguiente tramo? Según como lo rotulamos, sería el tramo de 3 a 4, o sea, de la primera T a la segunda T, 8.71. ¿Qué diámetro tenemos de 3 a 4? Diámetro de 4. Que va a ser sección de 3 a 4. Tenemos un diámetro de 4. Y la longitud que serán 8 metros, 8.71. Aquí pues este no lo habíamos calculado. Creo que aquí eran 320. Sí, 320 galones. Que son los valores que calculamos ayer. ¿Qué datos obtenemos de la tabla? Pues regresemos nuevamente a las tablas para un diámetro de 4 y 320. Aquí está. Tenemos una velocidad de 8.06. Esa la colocamos acá. 8.06. ¿Qué otro dato tenemos? Velocidad al cuadrado en 2 veces g es igual a 1.01. Y el coeficiente, que es el que me produce la pérdida, es de 5.51. Ahí tenemos la pérdida por fricción en ese tramo de tubería, 3.24. Ya llevamos 3 pies, 3.2 pies de pérdida solo por fricción. ¿Qué otro dato? Bueno, ¿qué siguiente tramo sigue? Bueno, ahora sigue el tramo desde 4 hasta el tramo 5. Hasta el punto 5, mejor dicho. Aquí tenemos un diámetro de 4 y 240 galones por minuto. ¿Qué pasa con el tramo de 5 a 6? También tenemos 4 de diámetro y 240 galones por minuto. Entonces, nosotros podríamos bien separarlos o podríamos unirlos, pues tenemos el mismo diámetro, el mismo material y el mismo flujo. No necesitamos realmente separarlos. Solamente que eso no lo tengo rotulado las distancias y la distancia del punto 4 hasta la tubería cuando sube, esa distancia no la tenía. También tengo que sumar este cambio de altura y tengo que sumar este otro cambio de altura. Bueno, aquí me hace falta otra distancia también, que es este tramo de acá. Que para la fricción necesitamos indicar toda la distancia de tubería, independientemente si sube, baja, todos esos cambios de altura
tenemos que sumarlos, tanto las longitudes horizontales como las verticales. Porque es la longitud total, la longitud física de la tubería. Entonces aquí tendríamos de largo, tendríamos 40.88 metros, más este cambio de altura, que son 2.26, más el cambio de altura hasta el tanque, que es 24.02, y el último tramo horizontal de la parte de arriba, 2.68. Y eso es igual a 69.84 metros. Y yo decidí llamar ese tramo a 6, de 4 a 6. ¿Qué diámetro teníamos? Teníamos un diámetro de 4, pero el flujo es diferente. El flujo en este tramo son 240. Sí, 240. ¿Qué datos teníamos de la tabla con esa combinación? Teníamos 4 y 240 de flujo. Entonces teníamos una velocidad de 6.05. Creo que esos datos los copié en el anterior. No, sí está bien. Velocidad es 6.05. Coeficiente de fricción es 3.21. Y velocidad al cuadrado entre 2 veces g es 0.569. Bueno, ahí ya tenemos todo lo que son pérdidas por fricción. Aquí, bueno, realmente me están sobrando 2 celdas. Estas ya las puedo quitar. Tenemos una pérdida por fricción desde la cisterna hasta el tanque elevado de 10.59 pies en total. ¿Qué más nos haría falta? Bueno, ahí tenemos todas las pérdidas por fricción. Yo acá abajo, bueno, es que este fue ejemplo del periodo pasado. Yo lo que agregué aquí fueron aquellas pérdidas por fricción de los tramos que no incluyen o que no están incluidos para el cálculo de cabeza. Según lo que hablamos, esos serían el tramo 3 a 7, el tramo 4 a 8, 8 a 9 y 8 a 10. Solo que la numeración puede ser que no me coincida, porque es un ejemplo del periodo pasado, pero las pérdidas sí. Y esas pérdidas son 4.7 pies por fricción. Si yo tomo en cuenta, si yo, bueno, los sumo, porque si yo sumo, eso me daría una pérdida por fricción de 15.31, lo cual pues puede conducir a un error, porque estoy considerando 50% adicional de pérdida para mi cabeza, más los accesorios. Entonces eso me puede dar por error que yo seleccione una bomba sobredimensionada. Tengo una bomba sobredimensionada que a la hora de instalarla va a tener menos cabeza de la que debería de tener. Entonces puedo tener problemas en el funcionamiento, se va a salir de su curva de operación. Como tiene menos cabeza que vencer, va a estar más libre. Entonces ella puede tender a acelerarse. Y bueno, eso puede tener problemas con los amperajes de la bomba. Entonces por eso hay que tener cuidado de solo considerar lo que es la ruta más lejana. En nuestro caso, como mencioné al inicio, físicamente pues es fácil identificar cuál es la ruta más lejana, pero cuando tengo varias rutas y no puedo saber a simple vista cuál era la más lejana, entonces toca calcular este mismo procedimiento que hicimos, toca hacerlo para todas las rutas que yo considere que quiero calcular para saber cuál me produce mayor pérdida, y esa va a ser la ruta más lejana. Pero vamos a considerar este ejemplo que es para conceptos de la clase. Bueno, si tengo pérdidas primarias, ¿qué es lo que seguiría? Seguiría lo que son pérdidas secundarias. Yo tengo aquí, bueno, voy a borrarlos para que partamos de cero en el cálculo. La sección de 1 a 2. ¿Cuál fue la sección de 1 a 2 que yo consideré en mi diagrama? Yo de 1 a 2 llamé desde la cisterna hasta la bomba. ¿Qué accesorios mencioné que podíamos tener en ese tramo?
podríamos tener la válvula al pie de la tubería. Esta, pues mencionamos que la utilizamos para evitar que esta tubería de succión se vacíe. También puede tener un pequeño filtro para evitar que sedimentos que puedan estar acá abajo, ingresen a la tubería. Entonces, para eso colocamos este accesorio. Y este pues tiene una pérdida de 0.25 PSI. Luego mencionamos que vamos a tener como pérdida secundaria, vamos a tener un codo, vamos a tener válvula compuerta. Entonces, en la tabla, lo que nos toca es definir en la sección de 1 a 2, vamos a llevar el mismo orden que las tuberías. Primero, todos los accesorios que están en la tubería de 1 a 2. ¿Qué tenemos de 1 a 2? Pues tenemos el codo de 90 grados. Vamos a considerarlo regular, vamos a considerarlo bridado, que en la práctica sería un codo soldable, pero en la tabla no tenemos codo soldable, entonces vamos a utilizar el codo bridado. Bien, entonces regresamos nuevamente a las tablas y buscamos la hoja que corresponde a un codo de 90 grados. Aquí está. Tenemos un codo regular, pero roscado. Tenemos un codo de radio largo, pero también roscado. Y tenemos un codo regular, bridado, y un codo regular, 90 grados, pero de radio largo. Y el ejercicio, pues, voy a considerar que es regular y que también es bridado. Está en la tubería de 1 a 2. ¿Qué diámetro teníamos? Pues teníamos un diámetro de 6, por lo tanto el codo pues debe ser diámetro de 6. ¿Cuál era el valor de velocidad al cuadrado entre 2 veces G? Este pues lo encontramos cuando dimensionamos la tubería. 0.479. ¿Qué nos hace falta? Voy a regresar a la diapositiva. Cuando calculamos a mano y aprendimos a usar las tablas, calculamos a mano una pérdida de accesorio, una pérdida secundaria. Voy a irme aquí. Cuando calculamos a mano, hicimos este ejemplo. Nos basamos en esta ecuación. Pérdidas secundarias igual al coeficiente de resistencia, o sea, valor K, por velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Y este valor de K, pues depende de un gráfico que es un gráfico dedicado para cada tipo de accesorio. Hay que ubicar el tipo de accesorio para encontrar el gráfico. En el caso del codo, pues solo dependemos del diámetro y de una diagonal de resistencia. Intersectamos y pues ahí encontramos el valor K. Entonces, esa ecuación yo la tengo en la fórmula de la tabla en esta celda. Valor K por velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Entonces, ahora nos falta encontrar el valor K para el codo de 6. Nos vamos nuevamente, buscamos el valor de 6. Bueno, quedamos de usar uno regular. Es el codo de 6, ubicamos el diámetro y lo intersectamos con la diagonal. En este momento, pues es un poco al tanteo el valor que vamos a seleccionar, pero pareciese ser alrededor de 0.28. Aquí es 0.25 y este sería aproximadamente 0.28. Este sería el valor que vamos a ingresar en nuestra tabla. Bueno, la primera vez que hice el ejemplo, pues seleccioné 0.27, 0.28, 0.27. Eso pues como es al tanteo, es un gráfico al tanteo, podemos tener ese valor más o menos. Esto nos da una pérdida secundaria por ese codo de 0.13 pies de columna de agua. ¿Qué otro accesorio tenemos en esa tubería? Tenemos, bueno, sigue siendo la tubería de 1 a 2, sigue siendo diámetro de 6, velocidad al cuadrado, entonces BCG sigue siendo el mismo valor. Teníamos una válvula compuerta y esa válvula compuerta está de acá. Estos símbolos, cuando muchas veces el que construye o diseña se basa en alguna norma para definir esos símbolos, pero otras veces, pues, según el gusto, decide uno el símbolo que usar. Y es recomendado que siempre indiquemos mediante una tabla qué significa cada uno de esos símbolos, algo como esta.
Eh, si me indican por dónde nos quedamos antes de que se cortara la señal un rato. Buenas. 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 Bueno, Sí, que se cayó un rato la señal. Solo si me indican por dónde nos quedamos cuando se me cayó la señal. No sé si estábamos ya en calcular la pérdida del codo. Buenas. Se perdió la señal otra vez. Buenas. En el grupo puso que seguiríamos el lunes. Ahí escribí en el grupo. Sí. Excelente, compañero, excelente.